Muy bien, llegamos a la mesa de clausura de esta primera edición del Festival Escribidores Ciudad de México, y yo creo que no podemos tener una mejor mesa para redondear estas jornadas en las que hemos hablado de literatura, pero también de pensamiento, de memoria, de olvido, de historia, de identidad, de intercambio. Yo creo que ha sido un festival de escribidores fantástico y que todos nos vamos muy enriquecidos de aquí, y más todavía después de esta mesa de clausura. Hemos titulado esta mesa con el nombre que le hemos dado a todo el festival: Vida, Muerte y Ficción. Y para participar en ella van a acompañarnos, en primer lugar, José Manuel Fajardo, escritor, traductor y periodista español, ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, autor de obras como El Converso y Odio. Ha traducido también autores como Alejandro Dumas y fundado múltiples festivales literarios. Arturo Fontaine, abogado, filósofo chileno, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director del Centro de Estudios Públicos. Ha publicado poesía, ensayos y artículos, destacando en la literatura y el pensamiento político chileno. No sé si le suena Ángeles Mastretta. Escritora y periodista mexicana, reconocida por su obra, entre otras, Arráncame la vida, que ganó el Premio Mazatlán de Literatura. Destaca por sus personajes femeninos. ¿Qué quieres decir de ti? Destaca por sus personajes femeninos y su reflexión sobre la realidad social de México, siendo una gran defensora del feminismo en sus escritos. Y para moderar la mesa, Christopher Domínguez, crítico literario, miembro del Colegio Nacional desde 2017, ha ganado premios como el Javier Villaurrutia por Vida de Fray Servando y colabora en Letras Libres y El Universal. Christopher, por favor. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí en esta mesa final de escribidores 224 que se realiza en la Ciudad de México. Y bueno, el tema es amplio, pues toda la literatura es vida, muerte y ficción. Entonces yo elegí tratar de encaminar la conversación con Ángeles, con el resto de los participantes, hablando de libros en concreto, de novelas de la literatura que abordan de manera un poco dramática estos asuntos. Entonces yo les quisiera preguntar, empiezo a la antigua, a las damas primero, con Ángeles. Estaba yo pensando en tres novelas que hablan de manera muy directa de la muerte, ¿no? La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, La muerte de Virgilio de Hermann Broch, y esa novela nuestra que es un trasunto entre vivos y muertos, que es Pedro Páramo, ¿no? Entonces, no sé si esta novela, alguno de ustedes, empezando por Ángeles, les dice algo para que no hagamos una mesa que sea demasiado vaga. ¿Quieres que nos atengamos a estos tres libros? No, es un no, porque yo punto ya de tengo mi partido. número muy puesto. No, haz lo que quieras. Es que pusiste tres cosas muy serias sobre las que centrarnos. Yo había pensado en otras tres. A ver, se pone más interesante. Yo había pensado en otras tres, a pesar de que, bueno, a nadie tiene por qué interesarle cuánto quise yo Rulfo, pero es pues, como hablar de alguien tan querido que cuesta mucho trabajo no decir que es la gloria misma. Pero yo estaba pensando en tres libros que tratan la muerte de distinta manera. Para ir a Tolstoy, que tú quieres hoy con Tolstoy, yo quiero con Ana Karenina y quiero con Madame Bovary y quiero con Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Tres hombres del siglo XIX
2 hombres y una mujer del siglo XIX. 3 libros sobre mujeres. Las 2 novelas escritas por hombres castigan a la protagonista. Son protagonistas que tienen una vida apacible y aburrida, con vocación sensata que deriva a la insensatez absoluta y que por eso mismo resulta por los autores, sino por quién, castigada. Las 2 mujeres, Madame Bovary y Ana Karenina, las 2 pagan con la muerte, no solo una muerte horrorosa, el pecado para estar en el lugar en el que estamos, el pecado de haber querido ser libres, de buscar el absoluto, de pretender que lo encuentran, de incluso haberlo tocado y después perdido. Voy rápido a Jane Austen, que esa nomás dijo, a mí estas mujeres, a ver cómo se enfrentan con quién, bailando, de manera fácil, bailando, no arriesgando la vida, pero de todas maneras buscando la libertad, y no las castiga. Puedo pasar ya de estas 3 novelas. Les toca a los demás. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Cátedra Vargas Llosa y a la Universidad por esta generosa invitación. Hemos tenido unos seminarios estupendos, por lo menos yo he aprendido mucho, así que estoy muy contento de haber venido y muy agradecido de la invitación. Ahora tengo que decir que cuando leí el título Vida, ficción y muerte, no supe si estaba vivo, si era ficción o ya estaba muerto, porque dije yo, ¿de qué puedo hablar? Digamos, no. Menos mal que Raúl Tola me calmó y me dijo, bueno, es una provocación, se puede un poco... Pero mi primera sensación fue de un poquito de sorpresa, porque es un tema muy, muy grande que abarca demasiadas cosas. Christopher ha sugerido 3 grandes novelas donde se aborda el problema de la muerte. Y en Iván Illich justamente lo que ocurre es que hasta que él enferma, la muerte no ha estado en su vida, más bien al contrario, ¿no? Y toda la novela tiene que ver con la, por así llamarlo, conversión que se le produce a él en el momento que tiene que enfrentar la enfermedad y la muerte. Pero yo creo que la novela siempre trata de la muerte, pero no de la muerte siempre. No de la muerte final, no de la muerte como ese abismo que nos traga al final, sino la muerte esa más habitual, más como parte de nuestra mortalidad. Esa muerte que Neruda por ahí dice, esa pequeña muerte de alas gruesas que entraba en cada hombre como una corta lanza. Muchos desfallecieron esperando su muerte, su corta muerte diaria. A mí me parece que la novela siempre tiene que ver con el tiempo y por consiguiente con nuestra mortalidad en ese sentido, ¿no? Ahora, si ustedes piensan en La Guerra de la Paz, si piensan en Madame Bovary, si piensan en el Ulises de Joyce, en Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, o si piensan en la forma en que, no sé, Vargas Llosa trabaja, corta, descompone el tiempo, siempre el tiempo está presente en la novela. Puede que haya algunas excepciones o contraargumentos. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que La celosía de Rob Grillet que comentábamos es un intento de hacer una novela sin tiempo y a mi juicio es un enorme fracaso, pero interesa como fracaso. Entonces, la otra objeción, un poco más sutil, vendría de Proust, ¿no es cierto? Porque Proust sostiene que a través de la memoria involuntaria es posible acceder a esencias permanentes, a algo dice que está más allá, que es extratemporal, ¿no? La memoria involuntaria se produce, por ejemplo, en el momento en que él pisa dos piedras del pavimento y están a distinto nivel y él en ese momento siente que está frente a la Catedral de San Marcos y vuelve todo su viaje a Venecia, ¿no? Entonces uno podría sostener de que Proust entendía la literatura como una especie de rescate del tiempo, ¿no? De sacar nuestra vida del tiempo.
Y hay mucha gente que así lo ha leído, así lo ha visto. Hay mucha gente que cree que la novela entera está como hecha en base a la memoria involuntaria, pero si uno ve en el último libro, el último tomo del libro, es claro que ese es un momento de su pensamiento y que después él, cuando entra a esta fiesta donde se encuentra con un montón de gente que hace años que no ve y que están muy envejecidos todos, él empieza a darse cuenta que para reconocer a la persona que tiene al frente tiene que combinar, como dice, el ojo y la memoria, ¿no? Y para reconstituir quién es ese rostro tiene que retroceder varias etapas hacia atrás. Y entonces dice que la vida de la gente sufre metamorfosis, como las de los insectos. Entonces aparece la mortalidad y él entonces decide asumir el tema del tiempo. Y lo dice explícitamente, le dice algo como que había que incorporar el tiempo en que baña y cambia a los hombres, el tiempo que baña y cambia a los hombres, dice Proust. Y entonces la novela no está construida solo sobre la memoria involuntaria, sino que esos son momentos de la novela, pero gran parte de la novela es nuestra temporalidad y los personajes en el tiempo. Entonces yo creo que en ese sentido es que yo tomo el título como muerte, en ese sentido de más existencial. Y justamente Iván Illich es el caso de quien no asume esa mortalidad a tiempo y vive una vida en falso. Y entonces yo creo que la novela lo que nos da es una conciencia de esto, del cambio, del tiempo, de la temporalidad de nuestra vida, una conciencia muy viva de eso. Porque tendemos a olvidar eso, tendemos a, para usar una expresión de Proust, la velocidad, dice, la velocidad del hábito adquirido, que hace que nos olvidemos de este factor y más bien construyamos a veces fortalezas espirituales, religiosas, ideológicas o la fama, como para tratar de escapar del tiempo. Y creo que la novela, y ese es para los jóvenes que están aquí, yo los invito a leer novelas. Uno de los motivos para leer novelas es para poder asumir esta realidad que sin la novela se hace bastante más difícil de asumir, me parece a mí. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. José Manuel, por favor. Querido Christopher, yo voy a operar desde esta esquina como el insurgente. Me parece, tú eres el dueño manejas el camión, ¿no? Pero digamos que la intervención que yo he preparado, las reflexiones que he hecho, pues no pasaban por un análisis de obras propuestas sobre la marcha en el debate. Entonces, no tengo nada que decir en particular sobre esas tres obras. No importa, no importa. Sí, sí. Mi idea, mayormente, era tratar de ver cuál es la conexión que hay entre esos tres factores que están así enunciados y que, como son tan genéricos, da la sensación un poco como que le dijeran a uno, hable usted del universo mundo, ¿no? O sea, la vida, la muerte, la ficción, ¿no? Y efectivamente es hablar sobre el universo mundo, pero yo diría que es hablar sobre el universo mundo de la literatura. Son las tres patas, es una mesa que es la literatura, los tres elementos sobre los cuales se construyen y que interrelacionan de una manera tremendamente íntima. Unas empujan a otras, otras sirven de mediaciones, la ficción sirve de mediación entre esa pugna entre vida y muerte. Lo que me interesa particularmente, o sobre lo que me interesa hablar particularmente, es sobre el modo en que la ficción nos ayuda a librar la batalla de nuestra vida, que es la batalla de la muerte. Finalmente, la muerte sería o es el antagonista de la novela de cada uno de nosotros. José María Heredia, cuando escribió ese texto desaparecido de la novela de mi vida, con el cual trabajó después Padura, su obra, esa elección de título me pareció siempre algo hermoso,
porque de alguna manera estaba nombrando la experiencia humana, ¿no? La experiencia de todos, ¿no? Nosotros vivimos novelas en las que el protagonista indefectiblemente termina mal. La literatura para mí es toda literatura, sea cual sea el tema. Porque, por ejemplo, podemos, hablando sobre libros sobre la muerte, yo te diría Insolación, de Emilia Pardo Bazán. Y tú me dirías, pero si no muere nadie, es una historia de amor. Además, un amor dichoso, un amor sevillano y soleado, ¿no? Y yo te diría, sí, es cierto, porque es un libro contra la muerte. Es un libro de apoteosis de la vida, de afirmación del ser, de negación de la desaparición, ¿no? Toda literatura, para mí, incluso aquella que no trata ni aborda la muerte directamente, es una escritura contra la muerte. Es un afán no de dejar constancia de que he sido, es un afán de seguir siendo quien lo escribió y de seguir siendo quien lo está leyendo en cada momento, ¿no? Es una que se relaciona con ese tema de que a veces se habla, incluso se habla tanto, ¿no?, sobre el afán de perduración, de la inmortalidad. Yo no creo realmente que esa sea la motivación de la escritura de nadie, pero yo creo que es verdaderamente la rebelión contra esa especie contra ese destino fatal que nos aguarda a todos, ¿no? Entonces tú citabas a Proust, y claro, en esa relación íntima entre vida y muerte, o por decirlo de otra manera, la muerte no hace más de la pobre que trabajar con los materiales que la vida le provee, ¿no? Darle conclusión y forma, si tú quieres, ¿no? En esa relación, Proust postula en El tiempo recobrado que la única vida verdadera, cumplida, completa, es aquella que es consciente. Tengo la cita, me ha hecho gracia que citaras a Proust. Yo, como me pasa como mi amigo Gastón, que tengo una memoria de pájaro amnésico, pues cuando quiero citar algo, me lo apunto, para poder hacerlo, ¿no? La cita exacta, que me parece una extrema belleza, dice: la verdadera vida, la vida por fin descubierta y aclarada, la única vida, por consiguiente, plenamente vivida, es la literatura. Esa vida que en cierto sentido vive a cada instante en todos los hombres, tanto como en el artista, pero no la ven porque no intentan aclararla. Entonces, para mí, la ficción, en ese juego entre vida y muerte, la ficción es ese esfuerzo de aclaración del que habla Proust. Es decir, es la herramienta que nos permite transitar esta vida de una manera plena, a través de los libros, los 3 libros que tú has citado, otros que se podrían citar, pero es ese juego de esos 3 factores, vida, muerte, ficción, que me parece fascinante. Y me gustaría abordar luego, las otras intervenciones, para no extenderme, el modo en que cada cual trabaja con ellos, porque, creo que cada uno de nosotros tiene un camino y tiene una manera de jugar esa partida a 3 bandas diferente, y creo que sería bueno compartirla. Bueno, sí, yo propuse estos títulos como pudieran haber sido cualquier otros que ustedes, todos nosotros hemos leído. Y a mí siempre me ha parecido, una joven escritora mexicana bastante buena dice que una de las cosas que le disgusta en nosotros los viejos es que no hacemos sino citar a Borges, y que eso debería volverse de mal gusto. Creo que tiene razón, y voy a citar a Borges. Cuando Borges dijo aquello de yo no he vivido, yo he leído, me pareció, cosa rara en mí, que suelo estar de acuerdo con él fervorosamente, absurdo. ¿Qué otra manera de vivir puede haber si no es leer? Ahora, si pasamos al lado de la muerte, yo no sé si tú, Ángeles, piensas que en Ana Karenina hay ese antagonismo del que habla Fajardo,
porque hace muy poco leí a un crítico español que a mí me gusta mucho, que se llama Chavarría Laguardia, que decía que la primera vez en una novela en que una mujer le dice a su marido que no lo ama es en Ana Karenina, y ahí empieza el drama. Porque en Madame Bovary y en otras que tú debes de conocer, este momento no ocurre. No sé qué piensas. Yo no sé si Emma Bovary, es muy probable que Emma Bovary le haya dicho que no lo ama al marido desde... Es muy probable que Emma Bovary le haya dicho al marido que no lo amaba desde el momento en que lo vio. O sea, tenía un profundo desprecio por Charles y eso estaba clarísimo. No fue necesario que lo verbalizara. A lo largo de toda su breve vida junto a él, se lo fue diciendo. Eso es lo que es más bien triste. Pero es cierto que Ana Karenina se lo dice y además se lo dice al lector. Hay una cosa que a mí me impresiona mucho en Ana Karenina, que es Ana se queda viendo al marido y entonces el marido tiene pelos en los oídos. Y eso, yo, ¿por qué? Si estoy viendo este cuero que me encontré en el tren, tengo que vivir con este señor y no lo puede remediar. Claro que se lo dice, es una salvaje, pero ¿de qué manera paga cara su osadía? Usted le dice, no te quiero, y de ahí para adelante la pobre no hace más que penar y luego se involucra con un tipo, chicos, más bien chicas. No se vayan a poner en ese plan. Enamórense a cabalidad, con profundidad, con entereza, de manera salvaje, pero no, o hagan el esfuerzo, siempre se enamora uno como un idiota, pero siempre tiene uno que sobrevivir a la idiotez. Ana no sobrevive a la idiotez, se suicida. Y no se suicida porque estaba deprimida ni porque no había tomado sus medicinas, se suicida de amor. Bueno, a propósito de la vida y la muerte, yo me pregunto qué tan crucial tiene que ser la relación con la vida como para arriesgarla muriéndose. Y voy a hacer una especie de filosofía nylon. Cuando pienso en la muerte, no a nuestra edad, porque además ya estamos aquí en esta mesa muy emparejados, casi diría que con Borges, uno empieza a sentir una especie de disgusto con las cosas. Este placer por las antigüedades o por los libros viejos empieza a ser una búsqueda de uno mismo. O sea, un día yo no voy a estar, y aquí va a estar esta cajita que yo me compré de principios del siglo XX, que era una especie de laptop, que era una caja, y que llevaban a todas partes las señoras en donde escribían sus cartas. Y esta cajita que yo me compré como una cosa que le había pertenecido a una muerta que, si se había muerto, no como yo, que iba a ser eterna, ahora veo la cajita y le tengo un desdén. Esta cajita yo creo que yo voy a empezar a regalarla porque me está hablando de mí. Ahora, en el afán por las cosas viejas está la búsqueda está en nuestro deseo de permanecer en la vida. Y no sé si como parte de la ficción que nos permitimos está el deseo de quedarnos en el mundo o nada más el deseo de que mientras estamos contentos. Yo ya llegué a un momento, no sé ustedes porque los estoy viendo demasiado apasionados por sus libros y por la literatura. A mí ya me está jalando más la vida misma, ya me está jalando más mis nietos. Estoy frente a una página y no digo, oh, el temor a la página en blanco. Digo, no, basta, yo me quito de la página en blanco y voy a ver en dónde está la vida que tengo cerca. Estoy pareciéndote una frívola. Dilo, Christopher, te estoy viendo la cara. No todavía. ¿Quieres que llegue yo más allá en mi frivolidad? Bueno, yo puedo preguntar también. Sí, claro. De nosotros cuatro, ¿alguno no tiene pasión por los cementerios? Confiesen. Yo sí. Yo sí. Todos tenemos pasión por los cementerios. Y llega un momento
Se los digo porque a mí ya me llegó. Yo no había manera de que llegara a una ciudad sin buscar el cementerio y los helados. Una manera de encontrar la vida y la muerte. El cementerio y los helados. Y así fui al bellísimo cementerio de Venecia y fui a la Chacarita y fui, ¿cómo se llama el cementerio de Borges? Donde él dijo que iba a estar, que nada más de verlos estaba viendo su muerte para la hora de la hora irse a Suiza, porque él era elegante, no como nosotros. Entonces, no se quedó en el Panteón de Buenos Aires, en el Panteón ¿Cómo se llama el Fervor de panteón ese? No, el Panteón argentino, que no es la Chacarita. Ahorita no se acuerda. Recoleta. La Recoleta. Recoleta. Bueno, fui a la Recoleta y en Puerto Rico fui a un panteón que queda cerca de la muralla y en Cozumel me salí del mar y dije, bueno, ni modo, es la 1, yo tengo que ir al panteón porque ya se va el avión a las 3. Entonces fui a un panteón luminoso con las tumbas pintadas de colores y lleno de vida. Y como parte de la novela que tenemos que escribir en este instante, voy a contar que para llegar a ese panteón le pedí a un hombre que debe haber tenido en ese momento 75, vivió hasta los 100. Y le dije, oye, ¿me puede llevar al panteón? Y entonces me dijo, me acompañó, me llevó y se estacionó como a 3 cuadras. Mire, aquí camine derecho 3 calles, yo ya no voy. Yo antes venía muy frecuente, ahí están mis papás, pero yo ya no voy allí. Entonces yo creo que yo ya tampoco voy a ir ni a la Chacarita, ni a la Recoleta, ni a la Rotonda de los Hombres Ilustres, a pesar de que mucho de eso, chicos, otra vez, hay que hacerlo, porque es una manera de seguir vivos con alegría, visitar los panteones. Bueno, yo voy a ser desleal con mi querido amigo Arturo Fontaine y decir que él y yo fuimos a un cementerio en Chile a buscar la tumba de José Donoso, que por razones que él puede explicarnos no encontramos. Entonces, no sé si fue la última vez que fuiste a un cementerio. Sí. Sí, José Donoso escribió un libro que se llama Confesiones de la Tribu, que fue tomado como crónicas literales sobre personajes de su familia, y había ahí una ofensa, así entendió alguna gente, a su madre, a su abuela, qué sé yo. Entonces, a mí Pepe Donoso, que tenía esta misma obsesión, que yo no tengo, yo no visito cementerio normalmente, Pepe Donoso me había llevado a la tumba de él en el Cementerio General en Santiago para decirme, aquí voy a estar yo, quiero que reconozcas mi tumba, una tumba importante de la familia Yáñez. Y resulta que una vez que se publicó este libro, la familia Yáñez le prohibió la tumba, le quitaron la tumba, y por eso fue enterrado en ese otro cementerio, en un balneario, y no pudimos encontrar la tumba tampoco en ese balneario. Entonces, yo de verdad, todo esto de esta frase que tú has leído de Proust y todo, yo no la creo mucho, esa es la verdad. Y yo no creo que la literatura sea contra la muerte, aunque muchos escritores sí lo creen, pero creo que deja fuera al lector esta visión, como que el único objetivo de la vida de alguien fuera ser novelista o ser poeta, que dice, bueno, pero la inmensa mayoría de la gente no es eso. Y yo como novelista no quiero más novelistas, ya hay suficientes, yo quiero lectores, como los que tiene Ángeles, y entonces, y sobre todo lectoras. Y bueno, resulta que, ¿qué es lo que nos da la novela? ¿Y por qué yo creo que la novela sí debe formar parte de la vida de un joven? Cuento una anécdota. Yo tenía 17, 18 años y empecé a leer La Guerra y la Paz. Y me cambió por completo mi manera de percibir a mis compañeros en la universidad, a mis profesores, a la gente, a mis amigas, a mis amigos, porque los estaba sin darme cuenta analizando como el narrador de Tolstoy, digamos, o sea, me estaba metiendo en la vida de ellos. Fue una frase un poco loca, pero muy intensa, y me marcó mucho porque las grandes novelas
y no es solo el caso de La Guerra de la Paz, sino que las grandes novelas cambian la manera en que tú percibes a las demás personas y son un puente con las demás personas y te muestran lo que es vivir una vida que no es la tuya. Entonces sales del narcisismo que te ha ahogado en la adolescencia y ha creado ese angst adolescente y empiezas realmente a imaginar la vida ajena. Y por otra parte, la gran novela deja una huella en el lenguaje y deja una manera de mirar el mundo. Hay una frase de Henry James por aquí donde dice que la historia de la novela es una casa con muchas ventanas y cada buena novela, digamos, da a un punto diferente del jardín, de tal manera que te muestra algo que otras no te muestran. Entonces, para mí la literatura tiene que ver más con eso y creo que la muerte no forma parte de la vida. Lo que sí forma parte de la vida es la mortalidad, es el cambio permanente, y eso es lo que hay que asumir, y eso es lo que Iván Illich no asume, sino al final, justamente, y entonces tiene la clara sensación de que ha vivido una vida alienada, ha vivido una vida fuera de la realidad. Entonces yo a los estudiantes que están aquí los invito a leer novelas por eso. Ustedes están estudiando innovación para hacer emprendimientos en los cuales ustedes van a tener que interpretar lo que otras personas necesitan, quieren, desean. Eso supone ponerse en los zapatos de los demás. Y pocos instrumentos ópticos, para citar una vez más a Proust, como la llama él la novela, un instrumento óptico. Pocos instrumentos ópticos están hoy a nuestra disposición, más perfectos para captar lo que son las personas que la novela. Entonces yo por eso los invito, más que a ser escritores, a ser lectores. Por lo demás, todos los escritores somos grandes lectores y partimos como lectores, ¿verdad? Claro, somos grandes lectores y cuando se dice a veces que uno escribe para sí mismo, cosa que yo no creo, pero yo creo que esa frase solo sería aceptable si uno se considera el representante de todos los lectores. Es decir, uno escribe para el lector, que es también, ¿no? Y en ese lector está de algún modo contenido pues, todos los lectores, ¿no? Hay ese diálogo. Yo no soy una persona particularmente siniestra ni deprimida, quiero aclarar esto antes de que el público empiece a mirarme con malos ojos y diga, este hombre... evidentemente, cuando he escrito, he dicho que yo creo que se escribe contra la muerte, no quiere decir que no se cante la vida. Cantar la vida es escribir contra la muerte. No quiere decir que en la lectura de la vida de los otros tú no vayas a obtener nada. No quiere decir que tengas que ponerte de rodillas a golpearte, a darte golpe de pecho diciendo voy a morir, voy a morir. No es ese mi modo de ver la vida, ¿no? Pero no puedo remediar, desde mi infancia, no puedo remediar esta sensación de permanente presencia de la muerte. Y paradójicamente, en mí, esa presencia no es algo que ni me limita, ni me cohíbe, ni me impide llegar a ningún sitio. Es como un reto, me siento como un duelista. Es decir, tengo un adversario, tengo un enemigo con el que me bato, y lo hago a diario, lo hago con los instrumentos y las armas de que dispongo, y ese combate es el que me da energías pues, para seguir viviendo, es el que me reafirma, el que me da fuerza, ¿no? Y en la escritura de los otros, en esa capacidad de entrar en los otros, que es lo que propone todo texto literario, en esa aclaración de la vida, de la que hablaba Proust, que el escritor realiza pero que propone a los demás. Es decir, lo que Proust nos está diciendo es, cuando tú lees, estás aclarando tu vida. La literatura está poniendo orden, está poniendo claridad en tu existencia. Eso es una herramienta poderosa para vivir y, en mi manera de sentir la vida, es una herramienta poderosa para combatir la muerte, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la muerte pues, nos acompaña. Quizás en nuestra cultura tenemos en otras culturas la relación con la muerte me parece que es como más normal. En la hispánica es muy traumática. Se ve incluso en nuestros cementerios, que la mayor parte de las veces, por lo menos en España, están extramuros, ¿no? Es decir, la gente no suele ir a pasear a los cementerios. Al cementerio se va de mala gana y en momentos contados, ¿no? Pero sin embargo es esa compañera. Y hoy, viniendo por acá, un amigo
que acabo de conocer, me ha dicho un verso en la camioneta, que llevo todo el día con el verso enredado en la cabeza porque de alguna manera me ha tocado muy profundamente y creo que nombra, por lo menos, no diré, no soy tan pretencioso de pretender que sea una definición de lo que es la literatura, pero desde luego sí es un verso que dice todo sobre mí como escritor. Y lo ha dicho otro, y lo quiero citar porque me ha emocionado y quiero compartirlo con ustedes. Es un verso de un poeta cubano que casualmente está por ahí, si no me equivoco, Eduardo Herrera Baullosa, y es un verso que dice: una casa sin muertos no es un lugar seguro. Entonces, yo nací en una casa con muertos. Nací bajo la sombra de la muerte de mi abuelo, que es una referencia, antes habló de la guerra civil, represaliado del franquismo, y esa compañía invisible ha marcado mi vida de una manera increíble. O sea, y las pérdidas que me han ido acompañando han ido nutriendo mi literatura y mi manera, mi sensibilidad, mi forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, para mí es indefinible. Yo no puedo separar ficción de muerte. No puedo. Dicho esto, si ustedes me leen, pues verán que no soy un ser tan siniestro. Bueno, cuando yo propuse hablar de la muerte de Virgilio de Hermann Broch, es precisamente poniéndose muy teológicos y muy filosóficos, y no es el momento ni el lugar para hacerlo. Técnicamente la muerte no existe. Y el tema de las novelas sobre la muerte es la reflexión sobre la muerte desde la vida. Es decir, lo que tú dices, la tensión en la vida. Y la muerte de Virgilio cuenta cómo el poeta Virgilio está agonizando, y es la crónica de su agonía y de lo que él está delirando antes de morir. Y él se pregunta un problema que para Broch era fundamental a fines de la Segunda Guerra Mundial. Virgilio había servido al emperador y le había dado al pueblo romano su epopeya, la Eneida. Y Virgilio, de alguna manera como un hombre del siglo XX después de la Segunda Guerra, está reflexionando sobre en qué medida como poeta sirvió al poder. Es una novela no de la época de los romanos, sino del siglo XX. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿en qué medida, si sacamos un poco la muerte del lugar físico donde se enterraban, porque ahora ya todo el mundo tiene las cenizas en el closet junto a los zapatos, nunca sabe qué hacer con las cenizas, es un problema. Sacando la muerte de la localización final de los restos físicos y viéndolo como una meditación sobre la vida, ¿en qué novelas han encontrado ustedes esa meditación sobre la muerte, aparte de Proust, de la de Broch, etcétera? O dicho de otra manera, hay novelas que les han dicho alguna neta, para decirlo en mexicano antiguo, sobre la vida. Bueno, yo creo que la literatura siempre ha visto este tema. Por ejemplo, bueno, Homero repite constantemente al final, ¿no es cierto?, cuando muere un guerrero, y dice, y la muerte veló los ojos del guerrero, ¿no? Y él ahí se está refiriendo a la muerte final, física, digamos, a que cesa de existir. Y no sabemos más de él. Todo lo que ha ocurrido antes es lo que importa. Yo estoy de acuerdo, la muerte en el sentido físico, biológico, no forma parte de la vida. Lo que sí pasa es que sabemos que vamos a morir y que estamos muriendo permanentemente. El que yo era cuando tenía 7 años tenía muy poco que ver con el que yo era a los 14 o a los 25, qué sé yo. Entonces, ese proceso es el que la literatura recoge. Y en ese sentido, por eso digo, yo creo que siempre la literatura está tratando con la mortalidad, porque la vida es así, la vida es compañera de esa mortalidad, de esa corta muerte diaria, como dice Neruda, ¿no?
Entonces, claro, el caso de Bloch, ¿no es cierto? Lo que a él le interesa mostrar en esa novela es que Virgilio legitimó el poder de Augusto de la misma manera como muchos artistas han legitimado el régimen en la Segunda Guerra, el régimen nazi en el fondo. Eso es lo que él lo tiene preocupado en esa novela. Eso es lo que a él le interesa. No es el hecho biológico de la muerte de Virgilio, sino más bien la vida de Virgilio. Ahora, que él esté agonizando es lo que, como en Iván Ilich, facilita, por así decir, esa mirada retrospectiva. Y en el caso del otro caso que tú mencionas, el de Rulfo, Pedro Páramo, bueno, claro, aparecen los muertos, pero en realidad lo que aparece son la vida de los muertos siempre, ¿no? Porque si no, no habría mucho que decir. Es la vida la que interesa. Ahora, lo que sí pasa es que probablemente... Sus muertos todos están vivos. Exacto. Entonces es una resurrección más bien. Y eso es lo que la literatura siempre hace. De cara a la muerte, habla de la vida. De esa muerte final, de esa muerte como abismo final, como puerta final. Pero de lo que la literatura no puede evitar de hablar es del tiempo. Incluso en esa novela maravillosa que me fascina como Insolación, que es un amor feliz, apasionado, pero donde tú ves el cambio, ¿no es cierto?, permanente de los personajes, de la relación, hasta el final, ¿no es cierto? Entonces es una novela comprimida, muy moderna, la recomiendo mucho, pero es una novela en que el tema del tiempo está dentro. Sí, en mi caso era por la pregunta de una novela que... A ver. Va más la poesía, no les pone mucho más. Tú, te toca. No hay orden, yo te corté yo primero, así que... Yo lo que quería, es más difícil encontrar 3 novelas que te hayan hablado claramente de la muerte que encontrar 3 poemas. O 3 poetas, o 20 poetas. La relación de los poetas con la muerte es bastante más intensa que la de los novelistas. ¿O no, Christopher? Tú eres el experto. Te toca, ya estuvo suave de que tú nos preguntes a nosotros. Bueno, es que yo creo que en realidad no hay novelas que sean estrictamente sobre la muerte. Y si hablé de Pedro Páramo, yo tengo una visión pagana de Pedro Páramo, de que no hay vivos y no hay muertos, y que los vivos y los muertos estamos en permanente comercio. Tú con tu abuelo, tú con tus muertos, tú con los tuyos, todos con los de cualquiera. Y para mí la literatura, aunque sea una frase manida, es ese diálogo con los muertos. Si yo quiero hablar con Chateaubriand o con Juan Rulfo, pues agarro su libro y tan fácil. No necesito la ouija, ni el internet, ni nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, la reflexión sobre la muerte es una reflexión sobre la vida, y todos esos personajes novelescos son clásicos, son eternos, son ejemplares o siniestros en su medida en que no están muertos. Entonces, se me ocurrió Pedro Páramo porque el otro día discutía con un amigo que decía, en mi opinión, muy equivocadamente, que Pedro Páramo respaldaba la visión folclórica de que los mexicanos nos encanta la muerte. Yo creo que está equivocado, porque no es una novela sobre la inexistencia de la muerte, sobre la presencia de los santos difuntos. No sé qué piensen. Sí, yo creo que el caso de los poetas, si nos vamos para atrás para tomar un caso clásico, las coplas de Jorge Manrique, por ejemplo, sobre su padre, de nuevo, es la idea de, a propósito de la muerte del padre, revisar su vida y la temporalidad de todo lo que se hizo el rey Don Juan. En fin, es la idea de la temporalidad que tenemos que asumir, y nos cuesta asumir esto en la vida diaria. Como decía hace un rato, nos refugiamos en las riquezas, en la fama o en la búsqueda de la fama, en los likes, en fortalezas espirituales o religiosas, para justamente tratar de convencernos de que no, de que nosotros somos ángeles, que estamos por encima del tiempo. Pero no es verdad, y la novela nos ayuda, me parece a mí, a asumir esta realidad. Yo quisiera insistirle mucho esto, sobre todo a los jóvenes lectores, porque lo que les va a dar la novela es, en primerísimo lugar, eso,
aparte del tema de lo que es imaginar vidas ajenas y lo que es imaginar el punto de vista, la sensibilidad de un Chateaubriand o de un Joyce o de Virginia Woolf, por decir algo. O sea, esa sensibilidad del escritor, que es una mirada sobre el mundo, te aporta muchísimo a tu propia mirada. Entonces, las personas que no leen novelas, yo encuentro que tienen una vida más pobre, más estrecha de lo que podrían. En el caso de Pedro Páramo, claro, él le da voz a los muertos cuentan su historia. Yo diría que todo muerto tiene afán de contar su historia, ¿no? Y en el caso de la literatura española hay un libro que a mí me parece la obra maestra de mi generación. Es una novela de Julio Llamazares que se llama La lluvia amarilla. Es una novela en la que hay un pueblo perdido en los Pirineos, de donde han ido muriendo todos sus habitantes, y el último habitante ha muerto, y una vez muerto cuenta la historia del pueblo mientras se espera que vengan a buscar su cuerpo a lo alto de la montaña, o ha habido nieve, está aislado. Y como en el caso de Rulfo, en realidad yo muchas veces he pensado que es como nuestro Rulfo Llamazares con ese libro, ¿no? Recrea la existencia de ese minúsculo y olvidado pueblo de los Pirineos, ¿no? Ahora, lo que sí lleva mucha razón en que la poesía sí aborda el tema de la muerte de una manera mucho más directa que la novela, aunque en la novela esté presente, pero digamos es un tema como más nombrado y más protagonista, ¿no? Y hay un poema de Gil de Viedma que me gusta mucho, que comienza con que la vida iba en serio, no lo comprendes hasta que es tarde, ¿no? Espérate, lo tenía por aquí, dice, pero pasado el tiempo, la verdad desagradable asoma. La vida es un escenario de teatro, y envejecer y morir es el único argumento de la obra, ¿no? Entonces, esa percepción del paso del tiempo del que tú hablabas, yo creo que en la poesía se nota de una manera más evidente que en la novela, ¿no? Toda novela, por su carácter de proliferación, de ramificación, muchas veces los temas centrales se pierden o digamos, no adquieren la intensidad que puede adquirir en la poesía. Y no sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero yo, por ejemplo, cuando escribo novelas, lo único que leo es poesía. Es decir, porque necesito algo que me ayude a anclar el lenguaje y que no me haga perderme literalmente por las ramas. Yo creo que un tema para un futuro mesa de escribidores sería la discreta pero durísima batalla entre la prosa y el verso, la poesía y la novela. Hay poetas, dicen que cuando están escribiendo poesía no tocan novelas porque se contaminan. Y yo conozco narradores que necesitan estar leyendo poesía mientras escriben novelas para alimentarse. Entonces hay una especie de amor-odio. Yo terminaría esta mesa con una última pregunta o reflexión para cada uno de los presentes sobre la palabra que menos hemos utilizado esta tarde, que es ficción. La pregunta es un poco morbosa, si no la quieren contestar, no la contesten. ¿Ustedes como escritores han ficcionalizado su muerte? Ya sea queriéndola escribir, planeándola escribir o negándose a hacerlo. Yo todo el tiempo. Yo todo el tiempo. Yo creo que es un error. Por eso te lo confieso, y así como tú recomiendas a los jóvenes, yo recomiendo a los viejos. Hay que negarse a esto, pero yo lo hago con muchísima frecuencia. Por ejemplo, estoy en Spotify y digo, bueno, a ver, voy a hacer una lista para dejarles dicho a mis hijos que pongan, porque no tiene caso que la gente llegue a mi velorio y no pueda platicar. Que platique y que haya como diferentes momentos, por ejemplo, que haya Mozart y que haya Joaquín Sabina y que haya Serrat y que haya Manzanero, según el momento que vayamos queriendo, y luego que la gente pueda platicar de cómo le fue en el día y que no pasen junto a la caja, sino nada más que estés.
Y claro que lo pienso, pero y mis hijos odian. Y tengo un marido, el marido, que odia, absolutamente detesta mi proclividad a hablar de la muerte. Ya no digan del testamento, de la muerte. Entonces, ahora encontró una manera de descalificarme por completo, que decir que es de mal gusto. Es de mal gusto estar hablando de eso. Ya es de mal gusto. Entonces, así como escupir una semilla, como sacarte, meterte el dedo a la nariz. De mal gusto hablar de la muerte, pero si uno no hace más que pensar en eso. Hablaba hace rato con los muchachos más jóvenes que están leyendo y les decía, pésquense fuerte de la vida y no piensen en la muerte, porque llega un momento en que yo creo imposible no pensarla. No sé si a ustedes les pase, la presunción es horrible y entonces pasas por el espejo y dices, me estoy pareciendo muchísimo a mi tía Tere, pero cuando la vi en el hospital, no cuando era joven. Ese tipo de cosas a mí me pasan. No, me hiciste una pregunta tremenda, podría yo hablar toda la noche de mis dedos. Te cedo la palabra. Yo lo que he ficcionalizado es la muerte de personas que quiero mucho y las he matado prematuramente en algún libro para llorarlas por anticipado. En fin, sé que es un poco triste, pero es así. Por ejemplo, es un caso, la muerte de mi madre. Yo vi la decadencia de mi madre, que fue por otra parte esplendorosa. No es que fuera de un sufrimiento atroz, pero yo vi venir el tren y quise prepararme de algún modo. Y en una novela, pues hay la muerte y el entierro de la madre del protagonista, pero esa muerte y ese entierro es la muerte y el entierro de mi madre, ¿no? Y tengo que decir algo, no sirve para nada. Cuando mi madre murió, fue terrible y no sirvió de nada todo lo que había intentado preparar. Entonces ahora he cambiado de estrategia, entonces escribo sobre mis amigos que ya han muerto. Ahora estoy en una novela que los he transformado a todos como presencias fantasmales que le hablan al narrador, y es una manera que tengo de seguir hablando con ellos, ¿no? Y ahora que se acerca la Noche de Muertos y tal, pues miren, les he traído aquí, en este diálogo con mis muertos. Hace unos años murió un hermano de vida, que era como mi hermano mayor, un gran escritor mexicano, que vivía en Lisboa, Antonio Sarabia, y al año de la muerte el Instituto Cervantes hizo un altar de muertos y tal, y yo escribí unas calaveritas para él. Y les leo el final de la calaverita, porque yo en la calaverita le reprochaba amargamente a la muerte su pésima idea, ¿no? Pero, como ya saben ustedes que a la muerte le gusta tener la última palabra, pues ella me respondió. Y lo que me dijo fue, soy la muerte y con la vida trabajo desde hace tiempo. Y aunque tu enojo comprendo, vas a perder la partida. Mira mi boca difunta y responde a mi pregunta. Si me temes, ¿por qué escondes tu temor con tus reproches? Tras el día, viene la noche. No me trates pues tan mal que has de viajar en mi coche. Arturo, ¿no quiere cerrar? Bueno, yo mi propia muerte no la he ficcionalizado, tampoco la de mi madre, ni la de ninguno de mis amigos, ni amigas. Lo que sí hice, algo que se acerca un poco, pero que no es lo mismo que tú estás preguntando, es una novela que es un Bildungsroman, una novela de formación que toma a un niño y lo deja como a mitad de la adolescencia, una cosa así, que es un género que es muy cultivado por mucha gente. Pero lo que yo quise fue mostrar la diferencia que hay entre el momento del presente del niño y del adolescente
versus el adulto que reconstruye ese pasado y que habla desde la distancia. Y entonces lo hice, es una novela un poco experimental, lo hice con una especie de cámara móvil donde cuando es presente es el niño en presente, cuando es pasado es el adulto, que entonces tiene otra mirada. ¿Por qué? Porque la sensación que yo tenía era que en esa edad temprana, pese a que uno está cambiando todo el tiempo, uno justamente no tiene conciencia del tiempo y de la muerte en ese sentido. Entonces la novela se llama Cuando éramos inmortales. Bueno, ya agotamos nuestro tiempo. Quisiéramos preguntas o comentarios de quienes nos han hecho el favor de estar aquí con nosotros. Hola, yo tengo una pregunta y para esto me gustaría citar precisamente a Ángeles Mastretta porque me gustaría conocer su opinión a un texto o más bien a un párrafo que ella redactó. Dice: hay muchas maneras de dividir a los seres humanos, le dijo. Yo los divido entre los que se arrugan para arriba y los que se arrugan para abajo. Y quiero pertenecer a los primeros. Quiero que mi cara de vieja no sea triste. Quiero tener las arrugas de la risa y llevármelas conmigo al otro mundo. ¿Quién sabe lo que habrá que enfrentar allá? Y sobre eso me gustaría preguntarles qué es lo que ustedes piensan, ya sea de manera personal o a través de su literatura, qué piensan que hay más allá. Yo creo que lo único que hay de más allá es el más acá. Yo ya hace mucho que no me lo pregunto. Entonces, soy una desencantada. Me encantaría creer en el más allá o imaginarme que me voy a ir a otra parte. Peor aún o mejor aún, imaginarme que me voy a encontrar con mis papás cuando me muera. ¿Se imaginan qué gloria? O con Borges. Oiga, qué bárbaro, me salvó el COVID usted, muchas gracias, gracias a que estuve oyéndolo todo el tiempo. ¿Se imaginan qué delicia? Bueno, yo no creo que esa delicia exista, entonces les cedo mi desencanto. ¿Alguien tiene una mejor respuesta? ¿Más alegre que la mía? Yo puedo contar las personas que no tienen fe, que son agnósticos, como en mi caso, tendemos a pensar que las personas religiosas que creen en el más allá tienen muy claro ciertas certezas. Pero bueno, mi abuela era extraordinariamente católica y absolutamente devota. Y yo pasé con ella la última noche y estaba completamente lúcida. Y su obsesión, su gran pregunta teológica era: yo me voy a morir y voy a resucitar, pero ¿a qué edad voy a tener? Porque mi marido murió cuando yo tenía 33 años. Entonces yo necesito una resurrección temprano, a una edad en que todavía pueda estar con él, ¿no? Entonces, por otra parte, le contaba a Nada, hace unos días atrás en casa de unos amigos, en una comida, en una conversación suelta, la mujer de mi amigo, que se llama Felipe, dijo de repente algo: qué maravilla va a ser volar como dos angelitos en el firmamento después del más allá, tomados de la mano con Felipe. Y Felipe dijo: mira, le dijo, yo juré hasta que la muerte nos separe. Después... ¿Había una pregunta por allá? Hola. Está cerrando el evento, está de cierta forma muriendo el evento y pensé que podría ser divertido puntuar la muerte del evento preguntándoles a cada uno de los panelistas en una sola palabra cuál es su actitud hacia la muerte. A mí me da tristeza, la verdad. Me da muchísima tristeza. Y la contraparte de la tristeza, que es pariente y que siempre está junto, que es enojo. La tristeza y el enojo son parientes. Las dos cosas me dan. Cuando alguien a quien adoro se muere, o porque se murió,
hay la tristeza y el enojo, y también cuando me detengo frente a la mía y frente a la de ustedes. ¡Qué disgusto! Y eso que estamos viviendo en el México de ahorita, que no está como para quedarse. Sin embargo, no nos queremos ir. Bueno, a mí me parece que depende. Voy a ser relativo aquí. Me parece que depende. Porque, por ejemplo, yo acabo de estar en el momento que murió con un tío mío que tenía 89 años y que tuvo una enfermedad gradual, pero no sufrió y ha muerto completamente lúcido y sin grandes dolores en la forma más natural que uno pueda imaginar. Pero él ya quería morir. Él ya sentía que no tenía nada que hacer en el mundo, que su cuerpo no le permitía seguir vivo. Y fue una muerte pacífica y yo casi sentí un alivio cuando murió porque no iba a sufrir, no tuvo una agonía angustiosa, nada de eso. Eso respecto de mi tío de 89 años. Ahora, si tú me dices, oye, en 15 minutos más te van a matar a ti, no quiero eso por nada. O sea, eso me produciría mucha angustia. A mí me gustaría saber dónde se puede presentar la reclamación. Porque me parece injusta, la muerte me parece profundamente injusta. No tenemos el tiempo suficiente, ni la manera de poder aprovecharlo suficientemente. Porque cuando empiezas a saber de qué va el juego, ya te duele en las piernas y en las costillas y te falla el corazón y tienes problemas de hígado y la lucidez está lastrada como un globo que no consigue despegar, aunque esté bien hinchado por todo lo que cargas, y te vas cuando apenas empiezas. Así que el fabricante lo hizo muy mal. Bueno, yo diría, hubo un tiempo en que me volví fanático de novelas sobre personajes inmortales. ¿Por qué? Porque me gustaba la idea de ser inmortal. Les va pésimo a todos estos señores. Y me di cuenta que la leyenda del judío errante tiene buenas razones para ser una maldición. Entonces me resigno. Creo que acabamos con el tiempo. En nombre de la revista Letras Libres que represento aquí, quisiera dar las gracias a la Cátedra Vargas Llosa, a la Universidad de la Libertad, al Centro de Cultura Ricardo B. Salinas y a todos quienes han hecho este encuentro de escribidores que ha sido, me parece, magnífico. Y desde luego muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, ¿no? Gracias, muchas gracias, Christopher. Gracias a todos nuestros panelistas. Vamos a pasar ahora a la sesión de clausura. Si les pido a todos nuestros panelistas que tomen asiento, va a haber una foto primero. Aprovecho el viaje mientras les están tomando la foto aquí, a pedirles a todos los escritores que han participado en el festival, va a haber una foto de absolutamente todos después de la clausura. Así que no se vayan. Gracias nuevamente. Sus libros. En un momento voy a invitar a Sergio Vela y Álvaro Vargas Llosa que por favor nos acompañen aquí para dar las palabras de clausura, pero yo quería aprovechar este tiempo primero para darles gracias a todos ustedes. Creo que han sido 2 días inolvidables aquí en la Universidad de la Libertad. Ya empezamos a planear el Festival de Escribidores México 2025, dado el éxito que hemos tenido en estos últimos 2 días.
Así que han sido encuentros verdaderamente excepcionales, unas conversaciones riquísimas y también en los coffee breaks, durante la comida, en fin, una convivencia verdaderamente inolvidable. A mí siempre me gusta mencionar a la gente que ha hecho posible la oportunidad de poder reunirnos durante estos 2 días en todos nuestros eventos. No puedo señalar a todos les doy un profundo agradecimiento en nombre de la Universidad de la Libertad, pero de entrada las 4 instituciones que colaboraron en la realización de este Festival de Escribidores México 2024, Arte y Cultura, Sergio, muchísimas gracias. Christopher, Letras Libres, también muchas gracias. El Centro Ricardo B. Salinas Pliego, Fernando Espinosa no pudo estar con nosotros el día de hoy. Fernando Espinosa de los Reyes es el director general del Centro B. Salinas Pliego. Por supuesto, la Universidad de la Libertad, nuestro rector Jorge Díaz Cuervo, que también tuvo un compromiso fuera del país y no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero a las 4 instituciones y a esas 4 personas en particular, muchísimas, muchísimas gracias. E internamente aquí, si menciono absolutamente todas las personas, nos quedaríamos hasta como las 9:45 de la noche. Así que hay 4 personas que han sido claves en su liderazgo y en la organización de todo esto. Evidentemente, nuestro queridísimo Raúl Tola. Raúl, muchas gracias. De la Cátedra Vargas Llosa y de la Fundación Internacional para la Libertad, Vanessa Colmena. Vanessa, gracias. Y de la Universidad de la Libertad, pues han visto el gran trabajo que ha hecho Guillermo Peña y todo su equipo. Guillermo, muchas gracias. Pero la que verdaderamente sostiene todo esto, Irma Sanguines. Irma, bravo. Ahora sí, Sergio, Álvaro, si me hacen el favor de acompañarnos para dar las palabras de clausura. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias Roberto por tus palabras, por tu entusiasta coordinación, por tu asiduidad y por tu perspectiva. Creo que el hecho de que en la Universidad de la Libertad pensemos un poco lo que estamos haciendo, una escuela de negocios que pretende formar mentes a partir de retos intelectuales para afrontar la realidad presente y futura, la innovación. Entonces podría uno preguntarse, ¿y qué demonios viene a cuento hacer Escribidores México 2024 aquí? Bueno, pues este se llama el núcleo de la libertad, este espacio, esta pequeña ágora, y creo que de lo que hay que fijar la atención, quisiera yo destacar algunos puntos. Se trata de una perspectiva en la que la formación integral, en el sentido edificante, lo que los alemanes solían denominar el Ausbildung, una construcción de la personalidad, a partir, claro, de principios morales, de principios que implican una revisión constante justamente a través de los fenómenos creativos, como puede ser la literatura. La literatura es una forma de explicar el mundo, es una forma de explicarnos a nosotros mismos y de hacer defensa de esos principios que animan una empresa educativa de esta índole, de este calibre. Es decir, una universidad que se llama de la libertad y que propugna justamente por inculcar a los alumnos y por tener un claustro profesoral y por tener modelos novedosos y reflexiones constantes de esta índole, justamente para arraigar la idea de la pertinencia que hay en la defensa constante de la libertad.
Un individuo como Mario Vargas Llosa, cuyo legado es absolutamente brillante, cuya trayectoria es de una enorme consistencia y lucidez. Cuando ve uno el cúmulo de libros, desde los más tempranos a los citados, el multicitado Pantaleón, que fue también el primero que leí yo en mi adolescencia, hasta llegar a las últimas reflexiones de este gran autor, diría uno, parafraseando el comienzo de una de sus novelas, híjula grandísima. Qué cosa más impresionante que además haya una fundación internacional para la libertad, que haya sido un hombre capaz de afrontar una aventura política y sacar una serie de experiencias sobre el papel de un intelectual en torno a la cuestión pública. Admirable Mario Vargas Llosa, es un privilegio, Álvaro, que tu padre esté presente con nosotros a través de este legado. Muchísimas gracias a todos los que han participado, a todos los amigos, a todos los nuevos amigos, a todos los estudiantes, a nuestros anfitriones, a todos los que han hecho posible que este encuentro sea tan gozoso, tan ameno, tan enriquecedor, tan edificante y diría yo tan fructífero. Así que retomo lo que Roberto dijo hace unos minutos, que es el primero de muchos. Y por supuesto, reitero nuestro agradecimiento más profundo desde Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, a la Universidad de la Libertad, a Letras Libres, aquí en la Universidad de la Libertad, el aula Letras Libres es ya una constante que celebramos, por supuesto a la Fundación Internacional para la Libertad y a la Cátedra Vargas Llosa. Gracias de todo corazón a todos, muchísimas felicidades, querido Álvaro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias Roberto, gracias a la Universidad de la Libertad que ha sido quien nos ha acogido. Hace ya un año empezamos un diálogo que fructificó finalmente en la realización de este evento y que yo creo que es doblemente importante. Primero porque un festival literario siempre lo es en cualquier parte del mundo y segundo porque ha tenido lugar en una universidad cuyo enfoque no es ese, cuyo enfoque, eso se ha repetido a lo largo de la mañana, es un enfoque más bien que tiene que ver con el mundo de los negocios, tiene que ver con el mundo de la mercadotecnia. Y yo quisiera transmitirles a los jóvenes que están aquí, y si puedo a través de ustedes a quienes no están aquí, pero que forman parte de esta familia académica, hasta qué punto hoy en el mundo de los negocios, al que ustedes se van a sumar dentro de muy poco tiempo, le importa el mundo de la literatura. Yo escuché hace no mucho tiempo al CEO de una empresa estadounidense muy importante. Yo he vivido en Estados Unidos muchos años y he tenido la ocasión de conocer a algunos de ellos. Y yo noté que reclutaban cada vez más a gente que tenía títulos en filosofía, en literatura, en cosas que aparentemente no tenían nada que ver con el mundo de los negocios, ¿no? Y yo le pregunté por qué. Y me dijo algo interesante, me dijo, porque el mundo de los negocios en el fondo no es otra cosa que enfrentarse a problemas humanos. Y si alguien los enfrenta con una sensibilidad que ha sido enriquecida, que ha sido profundizada por la literatura, por la filosofía, por las humanidades, esa persona que además habrá recibido de nuestra empresa un entrenamiento en el mundo de los negocios estará mucho mejor capacitada para afrontar esa adversidad o aquello que vaya surgiendo. De manera que no es una pérdida de tiempo y ni siquiera es un mero entretenimiento que estén ustedes aquí. Yo creo que es una forma de enriquecer sus propias vocaciones, aunque esas vocaciones no tengan que ver necesariamente con el mundo de la literatura. Los festivales literarios han pasado por muchas etapas. Etapas aburridas, etapas más entretenidas. Yo esta mañana recordaba algunos festivales literarios a los que no necesariamente asistí, pero de los que he leído y oído, y lo hacía con una sonrisa, porque los hubo realmente rocambolescos y muy sonados y que han pasado la historia
no tanto por la profundidad de lo que ahí se dijo, sino por el espectáculo que dieron, porque en cierta forma un festival literario también es espectáculo. Pienso, por ejemplo, en Norman Mailer y en Gore Vidal, que tuvieron una legendaria rivalidad a lo largo de muchos años. En un programa de televisión casi se van a las trompadas, no lo hicieron, pero en un cóctel de bautizo, como le llaman en Venezuela se le llama, siempre me ha gustado mucho esta expresión, cuando se lanza un libro se habla del bautizo de un libro. En un cóctel de bautizo de un libro, Norman Mailer finalmente no pudo resistir la tentación y le metió un cabezazo a Gore Vidal, que cayó estrepitosamente al suelo. Y cuando se levantaba, le dijo la cosa más perversa que se puede decir, que era un ejercicio de crítica literaria. Le dijo: Norman, ya ves, una vez más te faltaron las palabras. Y luego hubo el caso contrario, una reconciliación también legendaria. Hubo una rivalidad tremenda entre B.S. Naipaul, uno de mis escritores favoritos, un gran escritor, y quienes no lo hayan leído, háganlo, ficción y no ficción, todo vale la pena en él. Y Paul Theroux, un escritor americano, norteamericano, que estaba muy influido por él, que lo admiraba, lo emulaba, quizá de manera casi enfermiza. Y un día descubre este señor, Paul Theroux, que un libro que le había dedicado a B.S. Naipaul lo había revendido por 1.500 euros, que no está mal, por cierto. Y era un libro dedicado por Paul Theroux, de manera que no debió, B.S. Naipaul no debió revenderlo, pero en todo caso se enteró de que lo había revendido y esto lo hirió mortalmente. Y entonces, ¿cuál fue su venganza? Una obra maestra de la perfidia, que es un libro que se titula Vidia's Shadow, si no me equivoco, La sombra de Vidia. Es un libro perverso sobre la amistad entre ambos, sobre la influencia intelectual, literaria que tuvo en él. Un libro que, utiliza el método más, pérfido para herir a una persona, que es empezar hablando bien de ella, para luego en un momento dado hacer lo contrario. Entonces, bueno, este libro tuvo mucho impacto y lo recomiendo, porque realmente es un libro literariamente muy importante y muy interesante. Theroux no era un escritor tan importante ni tan deslumbrante como Naipaul, pero en ese libro alcanzó, yo creo, un nivel de excelencia que seguramente B.S. Naipaul, que era un gran lector, percibió. Entonces, esta rivalidad duró mucho tiempo, pero se encontraron en un festival literario mucho tiempo después, en un Hay Festival. B.S. Naipaul ya era un hombre muy mayor, no sé si ya había recibido el premio Nobel, creo que sí. Y había un testigo de este encuentro, porque también había sido invitado Paul Theroux. Creo que era Ian McEwan. Y entonces Theroux estaba nerviosísimo, porque en un momento dado se iban a encontrar. Y entonces, claro, decía: ¿cuál va a ser la reacción de B.S. Naipaul? ¿Qué va a pasar? Naipaul ya era un hombre mayor, sus dotes pugilísticas probablemente no eran las mejores, pero uno a una persona de esa categoría siempre le tiene un poco de respeto. Entonces Theroux le preguntó a McEwan: ¿qué hago? Y McEwan le dijo: la vida es muy corta, acércate a él, dale la mano, a ver qué pasa. Y eso fue exactamente lo que pasó. Se acercó a él y entonces B.S. Naipaul, sin dudarlo, le dio la mano. Y allí se reconciliaron. Y un tiempo después, en otro festival literario, Theroux tomó la palabra e hizo un elogio muy bonito de una novela muy famosa de B.S. Naipaul, y B.S. Naipaul se puso a llorar. De manera que un festival literario puede servir para una trompada, para un cabezazo, puede servir para una reconciliación. Es un mundo donde pasan cosas interesantes, donde ocurre la vida, donde bulle la vida, donde las cosas florecen de manera inesperada, para bien y para mal. Un festival literario, en otras palabras, es una cosa que vale la pena. Me enorgullece enormemente que la Cátedra Vargas Llosa y el paraguas del que forma parte, que es la Fundación Internacional para la Libertad, haya logrado finalmente trasladar escribidores desde Europa hacia América Latina, que era una vieja idea de Raúl Tola, del director de la cátedra, y también de quienes forman parte de este fantástico equipo, de este Dream Team de la cátedra y de la FIL, porque evidentemente si una de las funciones que tiene la literatura es acercar ambos mundos a través de la lengua, como se dijo en las mesas de ayer, y si además la idea de la cátedra es impulsar el diálogo literario entre ambas orillas del charco, es absolutamente, absurdo
que escribidores solo tenga lugar en España. De manera que era tarde o temprano tenía que ocurrir que escribidores, la Niña, la Pinta y la Santa María de la Cátedra Vargas Llosa se trasladara para acá y estableciera aquí también un escribidores. Y yo creo que ha sido un rotundo éxito, han sido mesas verdaderamente estimulantes e interesantes. Hemos hablado absolutamente de todo, hemos hablado, por supuesto, de la relación entre el escritor y el lenguaje, si los escritores crean el lenguaje o el lenguaje crea a los escritores, de la influencia árabe. Me ha gustado mucho que se haya hablado tanto en muchas de las mesas de la influencia árabe. Se habló de la aberrante palabra inmarcesible, faltó hablar de la bella palabra contraria, marchitarse, que es una palabra muy hermosa. Yo comparto el disgusto por la palabra inmarcesible de la que se habló, no sé si fue ayer, creo que fue esta mañana, pero faltó hablar de marchitarse, que es una palabra muy hermosa. Para terminar hablando, por supuesto, de la vida y la muerte, yo tiendo a estar de acuerdo con Arturo en esto, pero me he quedado pensando y he empezado a dudar, así que voy a repensar un poco mis ideas. Creo que fue Ezra Pound quien definió la literatura como aquello que transforma al lector a la condición del escritor. Y esto me ha hecho pensar, y con esto termino esta reflexión, en el rol que puede jugar un escenario como este en el mundo ensombrecido de hoy. No olvidemos que allá afuera, hoy nos hemos divertido, nos hemos reído, hemos pensado, hemos aprendido, yo he aprendido mucho. Allá afuera estamos en un mundo que se está ensombreciendo, que se está envenenando, que se está enrareciendo, en el que el humanismo está cada vez más devaluado por fuerzas bárbaras y liberales, salvajes, que están tratando de reducir al ser humano a una condición troglodita en la que los instintos más primarios son los que determinan el curso de las cosas. En el campo político eso se ve de manera muy flagrante, pero también están invadiendo otros campos, el campo cultural, el campo de la academia, el campo de la música popular, el campo del cine. Y en ese mundo, que es un mundo desafiante para todos nosotros, esto será siempre un refugio, será siempre una manera de defendernos, de protegernos frente a todo ello. Yo no tengo la ingenuidad de pensar que esta es una forma de cambiar aquello, es una forma de revertir aquello, de enmendar aquello, quizá a largo plazo lo sea, pero en lo inmediato sí cumple una función de refugio que nos permite protegernos de todo eso, y eso en sí es extraordinariamente valioso. De manera que me llevo de estas jornadas esa idea edificante, si quieren, esa perspectiva optimista, que es la idea de que no importa cuán hostil se vuelva el mundo de allá afuera contra los valores hermosos que defendemos y que nos informan, siempre habrá un escribidores para protegernos de todo aquello y para celebrar la vida, la muerte y la ficción. Muchísimas gracias. Gracias porque ha salido muy bien, ¿eh? Fantástico todo, ¿eh? Muy feliz fin de semana a todos. Les pedimos a todos los escritores, todos los participantes, nuestros panelistas, para tomar nuestra foto. Ahora sí, si pueden subir al recinto.